Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Por una Cultura de la Salud. Un programa que hacemos desde la sociedad civil con la idea de dar a conocer a ustedes detalles para tener una vida sana, para llevar un mejor control de las enfermedades que pueden estar padeciendo o que pueden padecer nuestros familiares y apoyarles para que el trayecto de vida que estemos en esta dimensión sea el mejor. Es un programa, como les digo, de promoción y educación para la salud, en el cual buscamos que todos entendamos que la salud es responsabilidad de todos y que todos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que mucha gente habla que es un don, el don de la salud, como dice la canción que es nuestro tema, que ya todos ustedes deben haber escuchado, sea pues lo mejor, lo más sano, lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Partimos de la premisa de intentar una nueva generación de mexicanos, estamos proponiendo crear esa nueva generación de mexicanos pensantes, actuantes, que propicien el cambio desde su propia vida, para su comunidad, para su país y para el mundo en general. Ya vemos que ahorita por todos aspectos hay deterioro de la salud, hay deterioro en la familia, hay deterioro en la economía, hay deterioro en la política, hay deterioro por todos lados, pero si cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, este tipo de detalles se van modificando. En el área de nosotros, pues nuestro problema es apoyarles a ustedes a que tengan un buen estado de salud. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas que hemos estado manejando a partir de hace 4 programas, que es la atención en la adolescencia, y vamos a dar paso a un problema que se está presentando cada vez más con mayor frecuencia, que se está presentando ya en nuestra ciudad, pero que en otros estados ha generado conflictos muy graves, que son los trastornos alimentarios. Son aquellas alteraciones en la conducta de los jóvenes, generalmente inician en la adolescencia entre los 12 y los 17 años, en los cuales pues en base a criterios que ellos mismos se forman y que les forman las redes sociales y los medios masivos de comunicación, tratan de no subir de peso o de mantenerse esbeltos, y llegan al grado de presentar 2 procesos patológicos que son los que vamos a ver el día de hoy. Uno que es la anorexia, que dejan de comer y su cuerpo se va deteriorando, y porque así está el cuerpo de algún artista o de alguna persona a la que ellos quieren imitar. Y el otro es la bulimia, cuando de manera desesperada están comiendo, y genera también pues muchos problemas en el cuerpo y en la vida del paciente y en la vida de la familia de este paciente. Esto afecta realmente la salud, esto afecta el organismo, afecta el cuerpo, afecta todas las funciones de nuestro organismo. Se van presentando detalles que vamos a ver en el transcurso del programa y que debemos aprender a identificarlos si no nos hemos dado cuenta que nuestro hijo, que nuestro sobrino, que nuestro amigo, que nuestro ahijado está presentando este problema, y lo vamos a poder detectar con los detalles que vamos a ver en el transcurso del día de hoy. Estos problemas realmente son complicados, no es que sea por lapsos cortos de tiempo, por un mes, por 2 meses. Estos son problemas complicados porque tienen un fondo también muy complicado y requieren la atención de la familia en primer término y del personal de la salud en segundo término. Pero el apoyo familiar es muy importante, ustedes lo van a ver. No es nada más identificar el problema y tratar de reprimir al joven, tratar de reprimir al adolescente porque está pasando por estos detalles patológicos, sino brindar el apoyo y el apoyo profesional, que es lo más importante. El tratamiento temprano aumenta mucho las probabilidades de que esto se resuelva de una manera más pronta. Si no tenemos un tratamiento inicial adecuado, esto va a generar que la evolución se vaya haciendo crónica y que vaya siendo más complicado. Por ahí algunos de ustedes han de haber visto algunas películas que se han estado presentando pues en los cines, en las televisiones, de pacientes que padecen este tipo de procesos y que ven que realmente la vida se va complicando muy rápidamente y muchos de ellos llegan hasta a fallecer. Por eso la importancia de que todos los detalles que vayamos a ver en el transcurso del día de hoy los anoten ustedes para que puedan identificar
a ese joven, a ese adolescente que va a tener ese tipo de problemas. Normalmente entre la población general varía entre un 0.5 y en 1.5% de la población. La edad de inicio pues está entre los 12 y los 17 años. Generalmente son mayor el número de mujeres que el número de hombres. Las mujeres buscan más los modelos a seguir y son las que tratan de imitar más a este tipo de personas que se presentan como personas sanas y que al final de cuentas son personas enfermas, y eso ocasiona que vaya creciendo el número de pacientes con este tipo de patologías. Los efectos de los trastornos alimentarios no solamente se reflejan en la vida emocional del paciente, sino también en su aspecto físico. Se altera la función cardíaca, se altera la función hepática, la función del hígado, se altera la función de los riñones, de las glándulas suprarrenales, se altera la función de todo el organismo, y esto pues va generando más conflictos y más conflictos. No es nada más de que no coma, de que vaya bajando de peso, sino que se va deteriorando su estómago, se va deteriorando su función cardíaca, se va deteriorando la función renal, la función hepática, el desarrollo, por ejemplo, de los genitales de alguna manera también se interrumpe si la anorexia es en edades muy tempranas. El desarrollo de los órganos genitales femeninos de igual manera. Hay periodos en los cuales dejan de menstruar, se alteran los ovarios. Hay muchísimos detalles que vamos a ver en el transcurso del día de hoy. Ellos tratan de no subir de peso, de no engordar, tratan de verse bien, y en ocasiones lo que ellos ven en su espejo, lo que ellos ven en su vida, lo que ellos ven en sus fotos, no es la realidad. Usted puede ver a una persona que esté padeciendo la anorexia y es una persona pues demasiado delgada, demasiado esbelta, se ve con ojeras, se ve su pelo deteriorado, se ven tristes, pero ellos aparentemente se ven bien, como ellos se quieren ver. Entonces la idea es que podamos brindar el apoyo para que esto lo podamos manejar de la mejor manera posible. Cuando en un pacientito detectamos que tiene estos padecimientos, la anorexia o la bulimia, y sale del proceso agudo, esto no quiere decir que debemos dejar de atenderlo. Hay que seguir atendiendo a este adolescente, a este joven, para que no recaiga. Es importante que el seguimiento se le dé al paciente, porque si no puede recaer, y en ocasiones las recaídas son más complicadas que el inicio de la enfermedad. El día de hoy, para tratar este tema, nos acompaña nuevamente y nos da mucho gusto recibirlo aquí. Además, comentaba en el programa anterior, es hijo de un muy buen amigo, el químico Ramón Rodríguez. El día de hoy nos acompaña su hijo, que es su homónimo, el licenciado en psicología Ramón Rodríguez Jacob, que tiene maestría en terapia familiar y que está muy bien enterado del tema que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a hacerle el uso de la voz. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues ahí están nuestros espacios por internet, por medios electrónicos, para poder estar al pendiente de cualquiera de sus dudas. Le damos entonces el uso de la voz al maestro Ramón. Maestro, bienvenido nuevamente. Nos da mucho gusto que haya regresado para darnos a conocer más sobre este tema. Adelante, maestro. Doctor, gracias a usted por la invitación y estoy muy contento de estar aquí nuevamente hablando de temas que siempre van a ser importantes, sobre todo en la adolescencia. Y pues, como usted mencionó, hoy se tocarán los temas, o el tema, mejor dicho, de los trastornos alimentarios. ¿Qué son? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué se puede hacer? Todo eso lo vamos a descubrir en este momento. Y pues bueno, para empezar, es muy común que la terminología de trastorno alimentario puede ser confundida con trastorno alimenticio. Y dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Podemos dar en la primera diapositiva, por favor? Disculpen, perdón. Vamos a empezar primero lo que es un trastorno. Me había adelantado, perdón. Vamos a empezar primero lo que es un trastorno. Para la Organización Mundial de la Salud se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento, percepción, emoción, conducta y relaciones con los demás. Para la Organización Mundial de la Salud esto sería un trastorno.
Ahora bien, existe una gran variedad de trastornos que se clasifican de acuerdo a su etiología, etapa vital, síntomas y señales. La etiología también es muy importante porque se puede llegar a confundir en algunas características. La etapa vital también, porque no podríamos decir que existen trastornos alimentarios en un niño de 2, 3 años, por ejemplo. Entonces, esto es más común en la adolescencia, que es lo que vamos a tratar ahorita. Una vez que ya tenemos definido lo que es un trastorno, que es una alteración o un desequilibrio en estas esferas que vemos el pensamiento, percepción, emoción y conductual, pasamos entonces a lo que es la diferencia entre un trastorno alimentario y un trastorno alimenticio. Podemos dar en la siguiente diapositiva, en el que estas palabras son palabras, alimenticio y alimentario son palabras parónimas. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una similitud entre ellas, ya sea por la etimología o por la pronunciación, pero que tienen un significado diferente. Por ejemplo, alimenticio es que alimenta o tiene la propiedad de alimentar, es perteneciente o relativo exclusivamente a los alimentos. Por ejemplo, el bolo alimenticio o algún colorante alimenticio que se añade a la comida. Y alimentario, que se refiere a relativo a la alimentación o propio de la alimentación. Por ejemplo, una industria alimentaria o una cadena alimentaria. No podríamos decir una industria alimenticia o cadena alimenticia porque entonces nos estaríamos comiendo la industria o comiendo la cadena. Es por eso que se dice cadena alimentaria. Lo mismo sucede con trastornos de la conducta alimentaria. Se refiere exclusivamente a la conducta. Si decimos trastornos de la alimentación, pareciera que la propia alimentación tiene un trastorno. Entonces, esa es la diferencia. Se puede llegar a confundir, pero la manera correcta de decir esta terminología es trastorno alimentario o trastorno de la conducta alimentaria, para ser más específico. Bueno, siguiente por favor. Ahora, todos estos trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales. Vamos a empezar primero con los factores biológicos para ir desglosando poco a poco por dónde podría ser los motivos o las causas por las que los adolescentes sufren o padecen este tipo de trastornos. Empezamos primero con que es probable que en los factores biológicos exista una inmadurez, un daño o una disfunción en los centros reguladores del apetito, la saciedad y el comer. Puede ser que existan unas conexiones neuronales anómalas en el hipotálamo o anormalidades en los citorreceptores. Ahora bien, la serotonina. ¿Qué sucede con este neurotransmisor? Los niveles en el organismo dependen del grado de impulsividad de una persona, predisponiendo este rasgo, por ejemplo, en la bulimia. Mientras que si la serotonina es más elevada, predisponen a la persona a que padezca de anorexia, debido a la propensión de la rigidez y el control. Esto lo comentaba en el libro de Giorgio Nardone, que cita a Strober en 1995. Entonces, si la serotonina es una sustancia química responsable de mantener el equilibrio y el estado de ánimo, apetito, digestión, sueño y deseo. Si esto está muy elevado, es muy posible que la persona tenga más control de este tipo de necesidades y que, basado en esta rigidez, busque no satisfacerla. ¿Por qué? Porque considera un miedo ya sea a subir de peso, un miedo a la comida, que son elementos que veremos más adelante. Siguiente, por favor. Tenemos entonces ahora los factores psicológicos. Ya habíamos visto los biológicos, ahora los psicológicos. En los psicológicos tenemos un rasgo de la personalidad que se llama la autoestima. Quiere decir que si existen rasgos perfeccionistas de la persona, contribuyen en parte a reforzar la imagen devaluada de este tipo de individuos con anorexia, pues se imponen elevados niveles de exigencia que fallar es inevitable. Esto quiere decir niveles elevados de serotonina, pero en el campo psicológico la autoestima, si no se ve valorada de la manera adecuada, entonces buscará cierta exigencia, ya sea para subir de peso o para no comer. En la bulimia predominan los rasgos como la impulsividad, que era lo que ya había comentado aquí el doctor, son conductas que llevan al atracón. Es menos compatible con la necesidad de control, pero sí con los atracones, o esta necesidad, impulsividad de
llevarse comida de manera instantánea y en grandes cantidades. Pasamos entonces al siguiente factor, por favor, que son los factores familiares. Aquí el origen en la relación madre-hijo está basada en la satisfacción de las necesidades nutricionales. Por ejemplo, cuando una mamá no atiende las necesidades del niño, sino las suyas propias, el niño llega a confundir cuál es la verdadera necesidad corporal y nutricional para sí mismo. Por ejemplo, una mamá puede decirle a su hijo que debe de comer lo que tiene en el plato o en la mesa, pero si el niño ya se encuentra totalmente lleno, la mamá busca que él se lo acabe. ¿Por qué? Porque ella considera que él debe de comer bien. Entonces el niño no aprenderá a diferenciar entre cuándo estoy satisfecho y cuándo no. Entonces es por eso que suelen incluso tender a subir de peso. Y tenemos el siguiente punto, que es la preocupación y los problemas de... es la diapositiva anterior, por favor. Gracias. La preocupación y los problemas de los padres con relación al peso corporal promueven los problemas alimentarios en los hijos a través del modelamiento directo de estas conductas. Quiere decir, por ejemplo, que en la familia existen algunas familias, mejor dicho, donde el peso corporal o la imagen es muy importante. Entonces, sería objeto de crítica si una persona o un adolescente en este caso si mantiene un sobrepeso o una obesidad evidente. Entonces esta persona puede considerarlo como un ataque, como algo que dañe a su autoestima, y entonces considera que como no está acostumbrado a hacer ejercicio, entonces tendría que recurrir a otro tipo de actividades que pueden perjudicar su salud. En este caso, por ejemplo, inducirse al vómito. El siguiente punto, por favor, son los factores socioculturales. Aquí es un montón de gama de elementos que pueden estar bombardeándonos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, existe una cierta presión social de decirnos cómo deberíamos de estar. Por ejemplo, en la sociedad occidental, el atractivo físico está relacionado con la obtención del éxito. ¿Por qué? Porque podemos verlo incluso en las revistas. Podemos ver personas famosas, actrices, músicos, que tienen una figura pues esbelta, delgada, y pareciera que eso sería el modelo a seguir. Es raro encontrar, que sí los hay, pero es raro encontrar modelos que tienen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, lo que se promueve más es la delgadez. Y se considera, o se puede considerar, que este tipo de personas son percibidos como más sociables, menos ansiosos y más populares. ¿Quiénes? Estas figuras que nos muestran las revistas o los medios de comunicación. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en un momento más. ¿Qué se pasó? chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre.
Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El Fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el Fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Gracias por continuar con nosotros. Queremos agradecer nuevamente al grupo musical Canela de San Pedro Tlaquepaque por la interpretación de nuestro tema musical y al compositor Paco Padilla, famoso allá en San Pedro Tlaquepaque, por habernos cedido el uso para su canción Apóstoles de Hoy, que es el lema de nuestro programa. Continuamos con nuestro tema, pues comentarles que hay que estar conscientes todos de que la alimentación es importante para el desarrollo de nuestro organismo, para el desarrollo de nuestras actividades, ya que somos adultos, y la falta de alimento pues va a generar conflictos dentro de nuestro organismo y dentro de nuestras actividades cotidianas. En el transcurso de los programas, ya con este ya son 21 programas que llevamos al aire, nos hemos dado cuenta cuando hemos hablado de nutrición, de que la alimentación real a la que estamos acostumbrados realmente no es la mejor, que tenemos que hacer algunas adecuaciones en nuestra alimentación cotidiana para tener el aporte calórico necesario para las actividades que cada uno desarrolla de manera personal. Pero de que la alimentación no sea la adecuada a que presentemos este tipo de trastornos hay un tramo muy amplio. Una cosa es que comamos de más y otra que no querramos comer o que comamos de menos. Es como si ustedes, valga la analogía, le ponen poquita gasolina a su carro y quieren llegar a la Ciudad de México, pues no van a llegar porque la gasolina se les va a acabar y el carrito se va a detener. Es lo mismo que pasa en el organismo. Si ustedes no le dan los insumos que necesita para trabajar adecuadamente, pues van a empezarse a dañar nuestros órganos y vamos a empezar a tener problemas. Todos los factores que hemos estado viendo, biológicos, psicológicos, familiares, socioculturales, son importantes y debemos tenerlos bien presentes. Debemos ubicar bien cada uno de ellos para procurar brindar la mejor atención dentro del seno familiar al paciente, a nuestro familiar que esté presentando este tipo de detalles. Cedemos nuevamente el uso de la voz al maestro Rodríguez Jacob. Adelante, maestro. Gracias, doctor. Sí, para terminar el último punto en la cuestión sociocultural, como les había comentado, de este tipo de información que nos arrojan de cómo la gente tendría que ser. No lo dicen directamente, pero esa es la imagen que se vende. Es raro encontrar a una persona de una diferente cultura o diferente raza o etnia en las revistas que incluso tenemos aquí en Colima, porque se venera o se valora más, mejor dicho, a la figura del caucásico. Entonces es muy difícil encontrar un modelo de una persona indígena, por ejemplo, que sea un rol de belleza, ¿no? Entonces todos este tipo de factores que habíamos comentado, lo biológico, psicológico y sociocultural, no determinan en general todo, pero sí pueden ser elementos que lleven a estas personas a tener que ser como la sociedad dicta o la gente misma. Bueno, una vez dicho todo esto de los posibles factores, vamos entonces a meternos de lleno en lo que son la anorexia y bulimia. En la anorexia, este es el trastorno que puede ser el más preocupante de todos porque puede llegar a evolucionar en un atracón o en un vomiting, que son conceptos y trastornos que vamos a mencionar más adelante. Damos en la siguiente diapositiva, por favor. La anorexia es gradual. Esto quiere decir que no tampoco tiene que ser de forma traumática. Gradual quiere decir que no va a ser de la noche a la mañana, sino va a llevar desde meses hasta años. Y hay dos tipos de anorexia. La anorexia nerviosa, que menciona, la anorexia nerviosa es una reducción progresiva de la comida hasta su rechazo completo. Por eso es de manera gradual. Poco a poco dejará
la persona de comer. ¿Por qué? Porque tiene un miedo a engordar, rehúsa mantener el peso corporal adecuado y haciendo una autoevaluación constante. Me veo delgada, me veo gorda, me veo delgado o me veo gordo. Entonces, para evaluarse, autoevaluarse, todo depende de la cantidad de comida que consuman. Y existen dos tipos de anorexia, la sacrificante y la abstinente. ¿Qué menciona la anorexia sacrificante? Aquí la persona entra en una crisis y la sintomatología entra en concomitancia con una particular situación familiar que generalmente viene siendo de forma caótica. Por ejemplo, para Costin, un autor en 1996 definía este tipo de anorexia como las personas pacientes de chivo expiatorio. ¿A qué se refería esto? Se refiere a que la persona que tiene anorexia o presenta anorexia buscará la manera de cómo llamar la atención o ser apreciada para tratar de desviar la atención en ciertos problemas que suceden en la familia. Me tengo que enfermar para que los problemas que tengan papá y mamá no surjan a más y que ellos se enfoquen en mí y sigamos siendo unidos. En términos psicológicos, como si se buscara homeostatizar, que se refiere a mantener el equilibrio, o para que sea yo aceptada necesito pues estar bastante delgada, llamar la atención y que se fijen en mí. Y la anorexia abstinente se refiere, el mismo autor menciona que las personas tienen una sensibilidad extrema y gran dificultad para controlar las emociones, pero perciben esta realidad como si todo se agigantara, como si todo fuera más grande y más complicado. Esto quiere decir que no hay una capacidad de dominar la propia sensibilidad y como no la pueden controlar o no la pueden manejar, tienen que hacerlo enfocándose en otro elemento, que de manera intencional lo harían enfocándose en la comida, por lo que la comida vendría siendo una anestesia. Anestesia en el sentido metafórico, vamos a llamarlo de esta manera, una armadura medieval. Quiere decir que si la persona se quita esta armadura del no comer, esta persona entraría en una crisis. La anorexia, en este caso, la persona no puede controlar sus emociones y por lo tanto sí puede controlar la comida. Quiere decir alejarla, no comer. ¿Por qué? Porque desde el momento en que ella come sentiría que se sentiría desprotegida. Y bueno, la anorexia suele ser tan resistente a los tratamientos basados en la sensatez y en la racionalidad. Es complicado razonar con una persona que tiene anorexia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle, eso te hace daño, mira cuánto pesas, tienes que comer. No será suficiente para que la persona llegue a concientizar la gravedad del asunto y por lo tanto se tienen que trabajar en niveles lógicos diferentes. Vamos entonces a el tema de la bulimia, el trastorno de la bulimia. Siguiente, por favor. Tenemos que la bulimia nerviosa es una compulsión irrefrenable por comer, más que por el hambre. El deseo placentero de engullir, llegando a comer cualquier cosa. En la bulimia también podemos encontrar tres tipos de la misma, la boteriana, alcachofa y el yoyo. La boteriana, ¿por qué? Porque se refiere a las pinturas que el colombiano Fernando Botero realizaba. Estas personas que se encuentran con una obesidad y sobrepeso pues muy marcada, que por lo tanto estas personas solamente llegan a la consulta para bajar de peso, pero que son incapaces de hacer una dieta. La bulimia alcachofa se refiere así como la planta que tiene sus hojas y protege un corazón. Las personas buscarán comer o engullir cualquier tipo de alimentos porque así se sentirían protegidas. En la anorexia fue diferente, prefiero no comer porque así me siento a salvo. En la bulimia no, en la bulimia tengo que comer porque esa es mi coraza, tengo que protegerme. Por lo tanto, estas personas enfocarían su atención únicamente en la balanza y en la dieta, alejando o desviando sus verdaderos problemas. Y la última tipología, la bulimia yoyo, aquí alternan episodios o periodos, mejor dicho, de dieta donde pueden perder como tantos kilos, pero habiendo perdido tantos kilos, llegan a tener también episodios de varios atracones y por lo tanto llegan a subir de peso. Como suben y bajan. Es por eso que se le conoce como la bulimia yoyo. Tanto pueden subir rápido de peso como bajarlo. Y es una alternancia sobre todo entre el control y la pérdida del control.
En el último punto podemos ver que dice separar diagnósticos de tipologías aparentemente bulímicas. ¿Por qué? Porque era lo que les había comentado de el vomiting y el atracón. Si ustedes, por ejemplo, en Google buscan en imágenes bulimia, generalmente van a encontrar a mujeres, hombres casi no, mujeres que están induciendo al vómito. Esto es importante separar en que la bulimia no quiere decir la persona que come y vomita, es la persona que siente placer por el hecho de engullir alimentos. Vamos a dar entonces a la siguiente diapositiva. Aquí lo llamaremos, de acuerdo a Giorgio Nardone, síndrome del vómito o vomiting en inglés. Son aquellas personas que ritualmente consumen grandes cantidades de comida y después la vomitan. Todo ello no con el fin de adelgazar, sino de tener violentas sensaciones de placer. Aquí existe una pequeña referencia a Epicuro. Epicuro consideraba la búsqueda estética del placer. ¿Qué decía con este personaje griego? Epicuro se atracaba y vomitaba 2 veces al día por la simple búsqueda del placer. Él consideraba que comiendo pan y agua podía gozar más de los atracones para después vomitarlos. Él utilizaba este tipo de placer como hasta algo erótico. Consideraba que esto era muy enriquecedor, porque él consideraba que él era el principio y la raíz de cualquier placer, que todo esto se centra en el estómago, y las relaciones entre hombre y mujer eran para él una sobrevaloración del amor erótico. Entonces, existen también en el síndrome del vómito 3 tipos: los transgresores inconscientes, transgresores conscientes y complacidos, y transgresores conscientes pero arrepentidos. ¿Qué quiere decir en cada uno de ellos? El inconsciente estas personas se convierten en esclavas del agradable ritual, pero sin haberse dado cuenta. Por lo tanto, es más complicado porque necesitamos llegar como especialistas a que la persona se dé cuenta de que todo eso que tiene, o lo que está haciendo, mejor dicho, no es tan placentero como pareciera. Entonces aquí las personas todavía no se han dado cuenta de este agradable tormento. Y en las transgresoras conscientes y satisfechas, aquí ya se dieron cuenta de lo que consiste y aún así consideran que es muy agradable. Por lo tanto, hay una resistencia más grande al proceso terapéutico porque no están dispuestos a renunciar. Incluso se sienten aceptados cuando otras personas aceptan este tipo de conductas. Por lo tanto, el trabajo llega a ser más complicado. Y las transgresoras conscientes pero arrepentidas aceptan lo placentero que es, pero están dispuestos a hacer todo lo posible con tal de ya no sentir esta sensación, porque ya hicieron una valoración en su vida que presenta ciertas dificultades en cada una de sus esferas, con amigos, con familia, en el trabajo. Muy bien, es importante que ubiquemos este tipo de detalles porque se pueden ir presentando, tanto cuando hay una aversión o hay alguna negación a ingerir alimentos por no subir de peso, como cuando hay personas que comen mucho simplemente por el placer de comer, sin tomar en cuenta los daños que le están generando en su organismo. Si revisan ustedes las notas de los programas anteriores, cuando hablamos de el peso, hablamos de unas palabritas que por ahí tienen anotadas ustedes, que es el índice de masa corporal. Generalmente el índice de masa corporal es la relación entre la estatura y el peso y debe tener un cierto parámetro. Si ustedes recuerdan, si el índice de masa corporal es de 25, nuestro peso es el ideal. De 25 hacia abajo, pues hay bajo peso. Hemos revisado expedientes de pacientes de 14, 15 años que tienen un índice de masa corporal de 12, de 11, de 10, o sea que ya están extremadamente delgados. Y hemos estado revisando también expedientes de personas, si ustedes se recuerdan, el normal es 25, entre 25 y 29.9 es sobrepeso, y a partir de 30 ya es obesidad. Hemos encontrado personas que en lugar de tener un índice de masa corporal, esa relación entre estatura y peso de 25, tienen una relación, un índice de masa corporal, de 100 o de 105. O sea que en lugar de pesar, digamos, 80 kilos, están pesando 160, 180 kilos.
tanto un extremo como el otro son importantes. Si en el caso de la anorexia hace falta el insumo, hace falta el combustible para que el cuerpo esté trabajando normalmente, en la bulimia pues se excede este combustible, se excede esta ingesta de alimentos, esta ingesta de calorías que se van resguardando en tejido adiposo, que posteriormente también nos van dañando el corazón, nos van dañando los riñones, nos van propiciando otras enfermedades, como son la diabetes que ya conocemos, como son la presión alta o hipertensión, como son las dislipidemias, y es común en ocasiones que lleguen a consulta pacientes con índices de masa corporal altos, y el motivo de la consulta sea, por ejemplo, dolor de las rodillas o dolor de la espalda. Recuerden que ningún dolor es normal. Cuando hay un dolor, el cuerpo está diciendo, cuidado, tengo algún problemita en esa zona. Si una persona que tiene un índice de masa corporal de 40 acude a control porque le duelen sus rodillas, acude a consulta porque le duelen sus rodillas, quiere decir que ya sus rodillas se están dañando por el exceso de peso. Entonces, no es nada más quitarle el dolor de la rodilla. El motivo de la consulta puede ser el dolor de rodilla, pero la causa del dolor de la rodilla pues puede ser ese peso exagerado que tienen con relación a su estatura. Entonces debemos de verlos como un paciente integral. Ese paciente va a estar muy agradecido con ustedes como el personal de salud o con ustedes como familiares, porque se preocupan porque su salud se está deteriorando. Entonces, el no ingresar insumos o alimentos al organismo para que se desarrolle normalmente, como el estar ingresando excesos de alimentos, nos van a generar conflictos que son muy difíciles de tratar, muy difíciles de controlar. Generalmente cuando alguien baja de peso, puede decir bajé 20 kilos en un año, en año y medio, y no aprende lo que debe de comer, en cuanto deje su régimen va a volver a subir de peso, y si bajó 15 kilos va a aumentar 20 kilos, y eso es lo que nos decía el maestro, que nos va generando mucho más conflictos y muchas más complicaciones en el tratamiento. Vamos a una pausa y regresamos en un momento nuevamente con ustedes. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes. El fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio.
muchas gracias por continuar con nosotros. Retomando el tema, pues el hecho de que exista la bulimia, de que exista ese placer por comer en exceso, por comer demasiado y por comer cualquier cosa, porque no es nada más que me gusta esto, comen todo lo que se encuentran, y después generar el vómito o después utilizar algunas artimañas para tratar de eliminar este exceso de alimento, pues también va generando conflictos dentro del organismo. Se va dañando el sistema digestivo, se va dañando el estómago, se van dañando muchas partes del organismo al inducir este tipo de prácticas que son el vómito, que son nocivas para la salud. Muchas veces también hacen uso de diferentes tipos de medicamentos que al final, pues cualquier medicamento tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones. Los medicamentos deben ser prescritos por un facultativo, por el médico de su confianza, y deben ser en base al peso de cada uno de ustedes, en base a la edad en muchas ocasiones, y la dosificación tiene que ser exacta. La dosis para mí puede ser una y para el maestro puede ser una dosis diferente, aunque el medicamento sea el mismo. Entonces, el estar consumiendo medicamentos para provocar el vómito o para provocar algunas alteraciones cuando tienen este tipo de problemas como la bulimia no es nada provechoso para la salud. Si ustedes ven que está pasando esto en su casa, pues a buscar el apoyo del profesional de la salud de su preferencia para que les ayude a controlar estos problemas. Seguimos con el tema, maestro. Le cedemos el uso de la voz nuevamente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a tratar de ya terminar con estos trastornos de la conducta alimentaria, mencionando entonces en la siguiente diapositiva sobre lo que vendría siendo el atracón o binge eating. Aquí en el atracón hay una alternancia entre los ayunos prolongados y atracones monumentales. Puedo yo pasar varios días sin ayunar para después darme un festín. Y en el atracón también la conducta compensatoria es el ayuno, así como en unos vendría siendo el vómito, que es el pasado del vomiting, aquí es el ayuno, lo que exalta el deseo de atragantarse. Por lo tanto, aquí la gente que acude a consulta terapéutica únicamente lo hacen cuando pierden el control, donde en vez de placentero ya resulta peligroso, a diferencia del vomiting. En el vomiting es un placer erótico, y aquí en el atracón ya la gente considera que se están cruzando esa línea, ¿no? de los límites del cuerpo, lo que tanto pueden consumir. ¿Por qué? Porque ya vienen una serie de enfermedades que pueden perjudicar su salud. Y el último trastorno alimentario que vamos a compartirle es el siguiente, es la ortorexia. Aquí en la ortorexia hay una fijación fóbica por las comidas que hacen daño. La gente tiene miedo a consumir determinados alimentos porque creen que esto les perjudicaría en el organismo. El comportamiento derivado de esta que lleva a una selección constante de la comida que el sujeto cree que es buena y no peligrosa. Entonces, no es el miedo a engordar o adelgazar, sino el miedo a los efectos de ciertas sustancias en los alimentos. Por poner un ejemplo, la empresa, bueno, no, vamos a dejarle sin nombres esta vez. Se olvidó este elemento que se le suelen poner a los alimentos como el pan. Se me fue, doctor. Pues lo que le ponen a los panes. Bueno, ok. Se me fue, discúlpeme ahí. ¿Levadura? ¿Perdón? ¿No es la levadura? No, es otro. Se me pasó el nombre. La próxima vez ya lo voy a escribir. Sí, a ver si poco a poco me acuerdo de ese concepto. Bueno, prácticamente estas personas tienen miedo a consumir determinados alimentos porque creen que no son naturales, por ejemplo. Que pueden ser más sintéticos o artificiales y prefieren no consumirlos. Y bueno, en la siguiente diapositiva, a modo de conclusión, quizás algunos puedan estar preguntándose por qué no viene la obesidad. Pareciera que nosotros como sociedad normalizamos este tipo de conductas en el que, bueno, tiene sobrepeso, tiene obesidad, no pasa nada, solamente puede repercutir en su salud a nivel pulmonar, cardiológico, pero lo que sucede también es que no hay
suficientes evidencias que demuestren que la obesidad tenga relación directa con un trastorno de la conducta o que tenga una dificultad emocional las personas que los lleven a consumir bastante comida. ¿Por qué? Porque puede ser una cuestión cultural en la que la familia, por ejemplo, consideran que comer mucho es estar sano, o también que pueden ser factores genéticos. Por lo tanto, la obesidad, aunque no se haya mencionado, y no suelen o no suelen estar mencionados a veces en algunos libros sobre medicina, no deja de ser un elemento tan importante, porque, o un trastorno mejor dicho. ¿Por qué? Porque siendo el top 3 a nivel mundial que México sea las personas que tengan sobrepeso y obesidad, pues claro que es un problema de salud, aunque no tenga una repercusión emocional o conductual. Y pues bueno, por eso resulta tan complicado el tratamiento psicológico, terapéutico con los trastornos alimentarios de la anorexia y la bulimia, porque así como los fuimos desglosando poco a poco en la bulimia, hay trastornos que resultan ser placenteros de manera erótica, incluso lo ven como algo pues muy privado, muy personal. Entonces es posible que el tratamiento no sea el adecuado y por eso resulte ser tan complicado, porque una cosa tiene que ver con una fobia, otro trastorno tiene que ver con el principio del placer. Entonces son tratamientos diferentes, y para llegar a esa conclusión, para llegar a ese diagnóstico, es muy importante realizar una entrevista sobre toda la historia familiar, sobre qué tipo de alimentos consumen, porque también la persona anoréxica o la persona con anorexia o la persona con bulimia, pues no es algo que sea tan fácil de descubrir, porque generalmente estas personas buscarán tener un espacio privado para poder hacer todo lo que tengan que hacer. En este caso, por ejemplo, inducirse al vómito o decir que no tiene hambre cuando realmente tienen hambre. Y es muy importante, como dentro del sistema familiar, observar este tipo de conductas. ¿Qué hacen nuestros hijos adolescentes? A dónde van, por qué hacen bastante ejercicio, porque también existen otro tipo de alteraciones o trastornos donde al mismo tiempo que tienen miedo de engordar, suelen realizar bastante ejercicio físico y ayunar. Entonces, claro que es un problema de salud, claro que es importante observar primero, y una vez que ya lo observamos y que lo atendamos, es importante descubrir, ver qué tipo de diagnóstico es el que los especialistas se están enfrentando y el tipo de tratamiento, así como puede estar un psicoterapeuta, un neurólogo, un médico general, un nutriólogo e incluso hasta con un odontólogo. Todos estos tienen que ser un trabajo de manera interdisciplinar para poder sacar adelante a la familia y sobre todo al paciente o a la paciente. Muy bien. Hay algunos puntos que son importantes que recalquemos, los vamos a comentar el maestro y su servidor sobre estos dos detalles que a lo mejor algunos de ustedes ya los habían escuchado, a lo mejor algunos no los habían escuchado. Son importantes, debemos tener cuidado de poderlos tratar de ubicar. Y en cuanto a la anorexia, pues lo que debemos ver es que el paciente tiene una fobia, tiene un miedo intenso a subir de peso, a engordar. Y este miedo no disminuye aunque ellos estén bajando de peso. Puede pesar el muchacho 50 kilos y su índice de masa corporal, al cual hemos hecho referencia, es de 25, pero él quiere pesar menos de 50 kilos y empieza a bajar y ya pesa 40 kilos y él de todas maneras quiere seguir bajando. Y lo que les decía al inicio de la charla, ellos idealmente se ven en el espejo y se ven bien, cuando físicamente ustedes los pueden ver y pueden ubicar que realmente su estado de salud se está deteriorando. Ellos, por esa idealización que tienen de la imagen a la que quieren llegar, no lo ubican, no lo perciben. Ellos lo que quieren es estar bajando de peso. Cuando ustedes vean que empieza a haber una pérdida de peso de manera pues inexplicable, hay veces que bajan rapidísimo. Cuando alguien baja de manera súbita, más de un 10, de un 15% de peso corporal, ya es un riesgo para la salud si no es con un control médico, con un control nutricional adecuado. Si ustedes ven que ese joven, ese adolescente al cual ustedes conocen, empieza a bajar de peso de manera pues inexplicable, hay que buscar la causa.
una de las causas, puede ser la anorexia. Hay que ver sus grupos de amigos, hay que ver el comportamiento social, el comportamiento familiar de este muchacho, ver qué es lo que está pasando para tratar de identificar este problema. La alteración de la silueta corporal ellos no la toman en cuenta porque ellos, les digo, se siguen viendo bien y muchas veces, la mayoría de las veces, no les interesa los peligros que trae la disminución de peso exagerada. Esos peligros que después ellos van a estar sufriendo en su organismo cuando el exceso de peso sea exagerado. Puede llegar a provocarles la muerte por una falla orgánica múltiple, porque empiezan a fallar muchas partes de nuestro organismo, pero ellos no lo identifican. Ellos se niegan a tener un peso ideal, podemos decir entre paréntesis, que tenga un índice de masa corporal adecuado. Ellos tratan de buscar de que este peso vaya siendo siempre menor, sin tomar en cuenta todos los detalles que están a su alrededor. La pérdida de peso autoinducida hay que tener cuidado. A veces utilizan el vómito, que ya veíamos, a veces utilizan laxantes, a veces utilizan diuréticos. Los diuréticos son aquellos medicamentos que se utilizan normalmente para eliminar los excesos de líquidos de nuestro organismo. Los laxantes son los que se toman para provocar una mayor cantidad de bolo fecal o evitar que haya estreñimiento en nuestros pacientes, o lo que decía el maestro, el exceso exagerado a hacer ejercicio. Ellos quieren gastarse todas las calorías que han estado ingiriendo, no les importan los daños que puedan tener. Si esta pérdida de peso es en edades tempranas de la adolescencia, pues la falta de crecimiento de los genitales secundarios femeninos, la falta de crecimiento de los senos, de las caderas, la que nosotros llamamos amenorrea primaria, que las niñas no reglan, o a secundaria se les detiene su regla porque les hace falta el alimento que ayuda a que se vayan provocando los cambios fisiológicos que llevan a la regla. Pues en los hombres los genitales no se desarrollan adecuadamente y hay pérdida de la potencia sexual y del interés sexual. Estos detalles en ese momento ellos no los ubican, pero con el paso del tiempo los empiezan a ubicar, y esto generalmente pues después ocasiona muchos detalles que pueden generar conflictos de por vida si no se toman en cuenta en el momento en que se identifican. Los tipos de anorexia ya los vimos con el maestro. Entonces los problemas que nos pueden generar son problemas cardíacos. Generalmente hay problemas en el corazón, no funciona adecuadamente el corazón, empieza a hacer bradicardias, empieza a latir menos de lo que debe de latir, empieza a bajar la presión arterial, empieza a haber alteraciones en el funcionamiento del estómago, del intestino, empieza a haber alteraciones en el funcionamiento del hígado, de los riñones, porque generalmente no comen y no toman líquidos para no retenerlos, por eso usan de repente los laxantes. Todo esto es importante considerar, todo esto lo debemos tener bien presente, anotarlo en nuestra libretita de detalles para la salud, para que los podamos ubicar de manera inmediata cuando se esté presentando esto. Como decía el maestro, la pérdida de peso no es de un día para otro, pero sí es notoria esa pérdida de peso. Además, ustedes tienen al pacientito ahí en su casa, se dan cuenta de que no quiere comer, o de que come y va al sanitario y trata de vomitar o vomita. Hay que ir con el médico de su preferencia, con el profesional de la salud de su preferencia, para que él esté al pendiente junto con un grupo multidisciplinario. Ahora la estrategia a nivel de salud es establecer grupos interdisciplinarios donde el médico, el psicólogo, el psiquiatra, el promotor o cualquier especialista que se requiera interrelacionan y hacen un tratamiento mucho más adecuado y mucho más especializado para ese paciente en lo particular. En el caso de la bulimia, los episodios recurrentes de voracidad, comen muy rápido en periodos de tiempo pequeños, y la falta de control sobre los alimentos. Ellos comen todo lo que haya, si hay tortillas, pan, carnitas, frijoles, todo se lo comen y se lo comen contentos. Pero eso también hay que estar al pendiente de esto. El promedio de voracidad hay que estar al pendiente si es una vez por semana, 2 veces por semana. Ustedes lo notan inmediatamente en su casa. Generalmente
Todavía en nuestra ciudad y en nuestro estado la comida se hace en familia, más que la cena y más que el desayuno, pero ahí se pueden dar cuenta ustedes de esto. A veces la autoevaluación en el caso de la bulimia también es idealizada por ellos. Ellos se ven bien, ellos mismos se ven bien, se miran en el espejo, se ven bien, aunque ustedes pueden ver que tienen realmente problemas con su alimentación. Y lo que decía el maestro, de repente pues van a vomitar, van a hacer ahí detalles que ustedes se dan cuenta, van a utilizar medicamentos que ustedes también se dan cuenta, o van a procurar periodos de ayuno para después provocar los famosos atracones. Los atracones son comunes, son más frecuentes probablemente que la anorexia. Las estadísticas nos dicen que la anorexia es más o menos entre el 0.5 y el 1.5% de la población, la bulimia es hasta un 3%. ¿Algunas palabras, maestro, que quiera usted comentar para finalizar con la sesión del día de hoy, que ha sido muy interesante? Sí, que ya me acordé cuál es el... Sí, justamente cuando terminé mi intervención me acordé de estos elementos y no me quería despedir sin antes mencionárselos. Sí, que existe, que en la ortorexia también las personas pueden tener miedo al gluten, que ese era el elemento que estaba buscando, el gluten o las grasas trans. Dicen, no, es que estos alimentos contienen esto, estos alimentos contienen gluten, contienen grasas trans, contienen un montón de cosas que prefiero no comerlo. Entonces, pues bueno, solamente ese detalle. Y no sin antes agradecerle nuevamente porque me haya invitado. A mí me gusta estar aquí, me estoy muy contento, me siento muy cómodo y todo con el fin de que también la gente participe y conozca y pregunte. Muchas gracias, maestro. Pues la idea es dar consejos a la comunidad para que ellos puedan identificar todo este tipo de problemas que muchas veces están presentes, pero como no los conocemos, no los identificamos. Agradecemos nuevamente el favor de su atención. Nos vemos en el siguiente programa de Por una Cultura de la Salud. Buen día tengan todos ustedes.